Estructura de proyecto. Este documento que os voy a pasar en este formato, que vais a poder abrir en uno de los programas que tenéis en el Drive que os he compartido, que se llama Xmind Pro para exportar, creo que se llama el RAR. Vale, esto es un Xmind, es un mapa mental como los que tenemos compartidos por ahí. Lo que pasa es que este no es online, este tiene los archivos y se puede modificar. Bien, lo que contiene es la estructura del directorio de animación. Esta estructura de proyecto nos sirve para un producto de animación y con algunas variaciones para uno de videojuegos. Lo que veis en amarillo son carpetas, lo que veis en azul son archivos y las flechas indican direcciones de un archivo a otro sitio. En la fase preliminar tenemos un informe con el análisis de referencias y conclusiones. En la dirección de proyecto tenemos un dossier, porque esto está pensado sobre todo para explicaros lo del proyecto de videojuegos. En este ejercicio no habría que hacer el dossier. Tenemos una fase de preproducción, sobre todo para el proyecto de videojuego, de animación, decisiones conceptuales, informe, listado de objetos, informe, esquema del corto, informe. Vale, esta es la carpeta más importante. La carpeta de producción tiene una carpeta librería y consecuentes carpetas de sección y plano. Es decir, si tenemos varias secciones y varios planos, nosotros desglosamos nuestro proyecto en secciones y planos y tenemos que crear una carpeta para cada una de esas secciones y planos porque ahí va a haber un archivo C4D que se ve aquí. En cada una de esas carpetas tendríamos el archivo C4D con el nombre correspondiente de la secuencia y el plano. En este caso, lo que tendríamos sería secuencia 1, porque solo vamos a hacer una secuencia, plano 1, guión bajo, por ejemplo, desfile, secuencia 01, guión bajo, P01 de plano, guión bajo, desfile. Es decir, una descripción, una nomenclatura, una definición para el archivo correspondiente. Imaginaos que es el archivo que es el proyecto de videojuego, secuencia 1, plano 1, introducción, ¿vale? Y se prestarían los personajes ahí. Secuencia 1, plano 2, bandas horizontales. Detalle 1, plano 4, make-up. ¿Vale? Como vais viendo, habría siempre una referencia en la propia nomenclatura del proyecto. Y se estructuraría así, de esa manera. Por eso me interesa que hagamos un rollo copiado, porque tenemos una estructura que ya nos es dada y tenemos que sencillamente interpretarla y aprenderlo en base a ella. Entonces, el siguiente paso a hacer sería elegirlos y darle una nomenclatura que sería S01-P01 y el definiéndolo correctamente. Y en base a eso crearíais vosotros ya esta primera estructura de proyecto que sería la carpeta en la que va a haber un archivo C4D. Vale, ese archivo C4D tiene el mismo nombre que la carpeta, correspondiente a la secuencia y el plano. Y además, internamente está configurado para que solo... A ver, puede haber un margen al final, pero para que solo tenga la duración correspondiente del plano que vais a hacer. Si introducción, o en este caso, el que era centro, para mí composición, porque yo luego lo llamé composición, dura tiempo 2 segundos 23. 2 segundos 23 es lo que va a durar vuestro archivo C4D. No va a durar más. A ver, aquí sí que puede haber un pequeño margen al final, para tener margen de acción, digamos. Pero lo normal es que el archivo C4D tenga la duración del plano que estás construyendo, ni más ni menos. ¿Vale? Y lo mismo sería con el proyecto. Cuando nos venga el guión técnico de animación, vamos a hacerlo así. Vamos a ver esos guiones técnicos que nos tienen que venir. Tenemos que ver nosotros la duración, seguramente, que la estableceremos con storyboards. Y cuando hagamos el storyboard y hagamos la preanimática, que la preanimática se hace con el storyboard,
porque luego está la animática. Primero está la preanimática y luego está la animática. Cuando hagamos la preanimática, vamos a tomar esos storyboards y vamos a entender cuánto tienen que durar aproximadamente. Y aunque eso es una cosa que luego vamos a ir depurando, va a llegar un momento en que ya va a estar súper establecida. En una primera fase, nosotros vamos a tener una guía del storyboard con unos tiempos aproximados, y en base a esos tiempos vamos a ir montando nuestros C4Ds, que luego a lo mejor, cuando construyamos las cosas en proxies, vamos a ver que van a cambiar, ¿no? Pero como aquí ya las tenemos dadas, si el primer plano que elegís es este, y dura 2.23, vuestro C4D dura 23, o sea, dura 2.23. Este archivo C4D que vais a crear va a durar 2.23. ¿Alguna duda con esto? Es sencillo, ¿no? Es tomar una guía de un sitio y enviarlo a otro. Vale, esta escena que hay aquí es una escena de rodaje y está compuesta por elementos. En este caso, pues esto ya os digo que esto es para lo del proyecto de animación, pero nos sirve para este caso. La escena de producción, en este caso, es compuesta de unas bandas que están al fondo y otras bandas que están aquí delante. En realidad no son la misma, lo que pasa que lo parece. Y luego tiene un fondo y luego tiene el centro. Entonces, lo normal sería, es decir, esta manera de trabajar implica. ¿Por qué la librería? La librería es como la biblioteca en Flash, o bueno, no sé en otras técnicas, pero en la librería están todos nuestros objetos, los objetos que nosotros vamos a utilizar para construir nuestras animaciones, nuestro rodaje, nuestras escenas. Nosotros en estas carpetas tenemos escenas, la primera escena con el plano correspondiente, me refiero a escenas de Cinema 4D. A nivel de nomenclatura de guión es escena y plano, a nivel de nomenclatura de archivo de Cinema 4D son escenas, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí son nuestras correspondientes escenas de rodaje que cogen los elementos de la librería. Y en la librería tenemos cada uno de los elementos con una carpeta textura, que en este caso no nos hace falta porque no vamos a usar texturas, van a ser todo materiales. Pero sí que tendríamos aquí, por ejemplo, los textos. El primer texto, que sería centro. Entonces esto se llamaría objeto centro. Vale, como aquí tendríamos escena 1, plano 1, centro, C4, perdón, esto es, estoy equivocando de carpeta. Aquí tendríamos plano 1, centro. Bueno, pues esta escena de rodaje, que es la que está configurada en tiempos, tomaría este objeto centro dentro de sí como elemento principalmente proxy, XREF. Eso lo vemos ahora. Pero nosotros en la librería tendríamos nuestros objetos creados. Tendríamos el centro, tendríamos el texto, podríamos tener una librería con objetos abstractos como los que vimos aquí. Vale, por ejemplo, estas cosas. Elemento abstracto número 1, pumba. Elemento abstracto número 2, pumba. Elemento abstracto número 3. Todo en la librería. Y todo eso, como son objetos, sería con una nomenclatura OB guión bajo y el nombre que lo defina. Los elementos son archivos cinema separados, ¿no? Exacto. Los elementos tal como archivo cinema, ¿no? Sería un archivo cinema y además, para hacer esos archivos cinema, esto es muy importante, ¿eh? El tema de las escalas. Cuando hagamos un elemento, lo mejor es meterlo en un espacio que tengáis determinado. Por ejemplo, en este caso, un volumen de 1 metro, un volumen de una medida determinada, y que quepa ese objeto dentro de este volumen. Así vais a tener siempre controlada la escala de los objetos. No vais de repente a encontraros con un objeto que tiene una medida y de repente os metéis y de repente todo está descuadrado, ¿no? Cogéis y hacéis los objetos, todos los elementos, cogeríais los elementos
y construiríais aquí dentro esto estaría así, esto en la dirección adecuada, ¿vale? Z hacia atrás y X. Vale, pues aquí dentro nos metemos el texto, que podría ser, por ejemplo, que ponía desfile. Vale, ahí estaría, dentro del cubo aproximadamente. Tampoco hay que ser ahí, bueno, mega riguroso, pero que sea, esto os ayuda, pues eso, a mantener un poco la escala, sobre todo estos objetos que vais a hacer aquí, que van a tener todos un poco la misma escala, y en todo caso podríais luego escalarlos como XREF. Así que tenemos la carpeta producción, la más importante, con las carpetas de las correspondientes escenas y planos, que tienen dentro archivos C4D de rodaje, y la carpeta librería, donde se crean todos los objetos que nos hacen falta, que se toman como XREF dentro de la correspondiente carpeta que los necesite. XREF para no duplicar los objetos, porque de esta manera tú puedes tener que dentro de introducción y dentro de amistad ahí está el objeto Samuel. Bueno, pues ya se coge como XREF de aquí y de aquí. Imaginaos que no lo metéis como XREF. Imaginaos que a Samuel, que es el personaje del corto, bueno, porque le pusimos unos nombres ahí, Manuel envió unos nombres que no sé si mantendrán los de realización. Imaginaos que tenéis a Samuel construido, ¿no? Y lo habéis metido sin que sea XREF en introducción, en amistad, en hasta luego y en accidente. Y de repente os dicen, ah, joder, pero es que Manuel ahora quiero que sea moreno. Ya no quiero que sea rubio, quiero que sea moreno. Y tendríais que cambiar a Manuel en cada uno de esos archivos. En todos esos archivos. Esto es un cambio súper fácil. Pero imaginaos que el cambio es más complicado, o que afecta a más elementos. Que ya no solo es que sea moreno, es que encima tiene los ojos más grandes, o yo que sé, hay cambios más sofisticados ahí. Lo tendríais que estar cambiando en todas vuestras escenas de rodaje. Cuando lo metéis como XREF, cambiáis el original. Y eso ya se va a cambiar en todos. No solo lo cambiáis una vez si hay un cambio. Es interesante, ¿no? O sea, plantear esto. Aparte de otras ventajas, pero esta es una de las principales ventajas, que cuando hay un cambio en el personaje no tenéis que cambiarlo en todos. Cuando metéis, si cogéis y metéis a Samuel directamente, así arrastrando el objeto dentro del archivo de rodaje, y tenéis, imaginaos, esto puede suceder en una producción, tener más de 1000 planos. Imagináis que en 1000 planos metéis a Samuel encasquetado ahí como OBJ y de repente os mandan a hacer un cambio. ¿Cómo nos apañamos con eso? Es prácticamente imposible. Eso es... ya lo dormimos. Pero de esta manera lo cambiamos en el original, en el fuente, en el archivo fuente, y ya ese cambio se propaga a todos los demás. Vale, entonces hacemos eso. Imaginaos que yo cojo y digo, bueno, pues es que ya no quiero que sea centro, ya quiero que ponga otra cosa. Pues claro, si vais al fuente y le cambiáis el texto al fuente y se va a cambiar en todos los demás planos. Aquí es un poco sencillo esta cabecera, porque vamos a tener todos los planos, nada más, es una chorrada. Pero en una situación compleja nos puede salvar la vida esto. Vale, entendemos esto de la estructuración de las secuencias, el listado de elementos que es fundamental, entendemos lo de la librería, que es donde se construyen los objetos que componen nuestras escenas, y que dentro de las escenas se meten esos objetos como XREF. Sí, ¿no? ¿Alguien que asienta más por ahí? ¿Más asentimientos? Son objetos que tienes en la carpeta visual, ¿no? Pues, en la librería, ahí le pones que es una XREF, ¿no? No se lo tienes que poner ahí, tú se lo pones en el archivo de secuencia. Es decir, tú le dices que es XREF en este que es introducción, que es tu archivo de rodaje. Esto no lo expliqué, o sea, es normal que preguntes. Eso quiere decir que tú lo cambias que normal y cambias eso. Exacto. ¿Tú cómo le indicas esto? Imagínate que esta es tu escena de rodaje, introducción, ¿no? Y tú lo que quieres es trabajar con el primer objeto. El primer objeto es el que ponía centro. Y quieres que sea XREF. Bueno, pues lo que hay que hacer es
A ver, yo en mi espacio de trabajo estándar, que tengo 3 pantallas, pues ya tengo un poco todo montado. En el estándar, eso está aquí, xref. Entonces ya te dice, añadir xref. Dentro de crear, xref, añadir xref. Y te sale este panel. Entonces, claro, cuando añades un xref, el programa ya entiende que eso siempre va a ser un xref. Por ejemplo, esto de aquí que tengo aquí, da igual, lo que sea. ¿Veis este icono? Este icono nos está indicando que hay un archivo, un objeto referenciado. Xref, no sé lo que es el ex, pero ref es reference. Y que si yo cambio el original, pues me va a cambiar aquí. Vale, entonces lo que puedo hacer es, a ver, por ejemplo, como esto lo tengo abierto aquí, voy a cerrarlo. No lo copié, lo metí. Lo metí como xref. O sea, mira, espera, a ver. Yo creé una escena nueva, que es la escena de rodaje. Y tengo este archivo, que puede ser un objeto, lo que pasa es que este archivo concretamente es una escena compleja, pero imagínate que es un cubo, da igual. Y esta es nuestra escena de rodaje. Y quiero meter ese elemento, entre otros, pero ese es el primero que quiero meter. Crear, xref, añadir xref. Le estamos diciendo, vale, quiero añadir un xref, y quiero que sea este. Vale, y ya te lo está metiendo. Pero ves que no es lo de arrastrar. Que cuando tú arrastras, eso ya no es xref ni es nada. O sea, si tú cambias el archivo fuente, el programa no le da igual. El programa tiene su copia de... No, tú se lo metes uno por uno. Ahora quiero meter otro. Pues voy a por otro. Sí. Sí, sí. Claro, todo eso es xref. Todo lo que hay en ese archivo es un xref, efectivamente. Fíjate que además ya te lo mete aquí en una jerarquía. Te mete el texto cabecera con este icono y toda la escena, que es lo que yo tenía ahí. ¿Veis? Esta es la escena original, ¿no? Y fíjate, como no tiene un nulo arriba, no tiene un nulo, pero al meterlo como xref, te mete un nulo y con el gráfico este de que es un xref y con las opciones correspondientes de xref. Vale, ¿comprendida esta idea? ¿La sentimos todos? Guay, ¿no? Vale. Dentro de las carpetas correspondientes de escena, plano, lo que fuese, tenemos el archivo de rodaje y una carpeta result. Esa carpeta result contiene el render del archivo de rodaje, que tiene que estar en RPF con los correspondientes object buffer que vimos el otro día. Vale, bien, esta secuencia de RPFs es utilizada por un archivo After Effects AEP que importa esa secuencia de RPFs y desarrolla dentro de sí misma la correspondiente postproducción para esa secuencia, o el correspondiente montaje. Habría que ver luego los niveles de postproducción que puede haber, pero si por ejemplo, a ver, yo aquí en esta, yo aquí tengo una capa para una máscara para el suelo, una máscara para composición, otra máscara para las bandas y el fondo en alfa para meterle el cielo este que tiene de fondo. Tengo otra máscara para este fondo montañoso y además en After hay una capa de efectos que hace esos brillos, esos... ¿Veis? Que ahí es más gris y aquí de repente el cielo es más claro. Eso es un efecto de postproducción. Bien, entonces, a ver, habría que ver el conjunto del proyecto, pero en principio lo que se haría con esa secuencia, esa primera secuencia de introducción, o en este caso centro, sería coger un archivo, abrir un archivo After y decirle importar
y se le importaría esta secuencia de RPFs. Esa secuencia de RPFs llevaría los correspondientes object buffer, como vimos el otro día, la furgoneta, los conos, lo que fuese, ¿no? Pero sería un único archivo, con el canal alfa activo. Y ahí podríamos hacer un primer montaje, una primera postproducción a nivel de elementos, ¿vale? Pues si por ejemplo hay que meterle un glow a uno de los objetos, por ejemplo al texto central, que no sé para qué lo cierro. Si hay que meterle un difuminado a la barra de atrás, esto está mal porque aquí todavía no había utilizado los RPFs y utilicé otro sistema que me daba problemas. Si hay que meterle un glow solamente a los detalles. Esto, por ejemplo, aquí tienen una máscara. Estos detalles están en una máscara en relación al fondo y tienen efectos aplicados de manera diferente al fondo. Vale, porque ahí se ve, aquí se ve que hay un desenfoque muy fuerte, hay un blur metido para que genere un poco también el efecto glow. Vale, entonces, en la consecuente escena de C4D se configura el tiempo correspondiente, se configura la escena a nivel de Object Buffer, se renderiza en RPF, este RPF se va al After. Y ahora, muy interesante, los archivos AEP se pueden meter directamente en Premiere, directamente, no hay que renderizar, no sé si lo sabíais, supongo que sí, ¿no? No. Los archivos AEP se pueden meter directamente dentro del Premiere. Entonces, por eso en Premiere haríamos el archivo de edición. El archivo de edición es desde el cual sale el objeto final, el producto final. Ese producto final podríamos montarlo utilizando los AEPs. No tendríamos que renderizar el AEP en otra secuencia de imágenes o en otro archivo de vídeo. Utilizaríamos los propios AEPs que van además nombrados en relación a las correspondientes escenas y secuencias, introducción C4D, introducción AEP, amistad C4D, amistad AEP, hasta luego C4D, hasta luego AEP, todas ellas tomando las correspondientes secuencias de RPF para constituir el correspondiente AEP. Bien, con las correspondientes AEPs montadas, compuestas y postproducidas en su propio nivel, se lleva cada una de ellas al Premiere, que conforma el archivo final con el nombre final. Ese archivo Premiere Project ya se llamaría o rutina, o como sea, el bibliotecario de juegos, o cabecera, o cabecera EISV animación, ¿vale? O ISV solamente, lo que fuese. Y a su vez ese render de Premiere daría como resultado un punto .mov. Y así sería la estructura del proyecto. ¿Esto qué nos permite? Por otra parte, como nosotros estamos haciendo iteraciones sobre nuestro proyecto, cuando tenemos esto montado a nivel conceptual, y también lo montamos a nivel estructural, nosotros desde el principio vamos a tener una estructura de proyecto montada aquí que está generando un resultado final. Lo que pasa es que ese resultado final, ese vídeo final, al principio está a baja resolución, digamos. Pero a medida que nosotros vayamos haciendo iteraciones, vamos a poder ver esas iteraciones siempre en nuestro archivo final, porque todas las modificaciones van a estar vinculadas desde unos sitios a otros. Y ese render final siempre va a estar con los últimos cambios. Cuando nosotros tengamos esta referencia, lo primero que tenemos que hacer, de hecho, es darles un nombre, establecer un nombre para cada uno de los planos. Ese nombre lo trasladamos a esta estructura, aquí, y a su correspondiente subestructura, que es la del archivo, y a su correspondiente subestructura, que es la de la salida. Y hacemos un render vacío. Lo primero que hacemos es un render vacío con toda la secuencia de frames para poner aquí. Para poner aquí nuestra línea de tiempo en vídeo 2 con el nombre adecuado, bueno, esto sería en After, ¿vale?
tendríamos lo que pasa es que haríamos ese render vacío con ese tiempo. Por ejemplo, en este caso sería hacer un render vacío del tiempo del archivo que tuviese, bueno, lo que fuese 2.23, como nos decía antes. 2.23, ¿no? Ponemos nuestro archivo C4D con 2.23 y hacemos el render. Pero el render todavía no hay nada en ese render. Pero tenemos una estructura ya, tenemos nuestra secuencia de RPFs ya colocada. Y esa secuencia de RPFs se va al after y lo guardamos, aunque está vacío. ¿Vale? No, ¿sí? No. Mira. Esto, lo primero que tenemos que hacer es una estructura nominal, nombres. Es lo primero que hacemos. Así que tenemos que crear esta estructura de proyecto. Carpeta 01, fase preliminar, carpeta 02, dirección de proyecto, carpeta 03, reproducción. Y luego lo que tenemos que hacer es, dentro de producción, las correspondientes carpetas de nuestras secuencias y planos, que ya tendremos nominadas. Ya os digo, secuencia 1, plano 1, centro. Secuencia 2, plano 2, desfile. Pues eso lo pasamos a carpetas. Y dentro de esas carpetas sabemos que hay un archivo C4D, que tiene el mismo nombre. Y además ya sabemos cuánto duran esos archivos. O sea, ya sabemos cuánto tienen que durar esas secuencias. En el caso de centro, 2 minutos 23. Así que nuestro primer archivo de C4D, que se llama S01P01 centro, tiene una duración de 2 minutos 23. Y sabemos que lo vamos a sacar en RPF, así que ya cogemos y hacemos un render del RPF en la correspondiente carpeta, que sería la carpeta Resource. Tenemos un montón de archivitos, pero en esos archivos no hay nada, porque aún no hemos empezado a hacer nada. ¿Vale? Te sirve para montarlo aquí, lo que pasa es que ahora no lo tengo, para montarlo aquí, ya, para tenerlo ya montado. Es decir, claro, luego tú siempre estás sobreescribiendo. Tú siempre sobreescribes y ya nunca vas a tener que volver a tocar esto. Nunca vas a poder... Es que Premiere está llamando constantemente a esos archivos, está llamando constantemente a esas secuencias de RPFs. Entonces, pero tú la creas al principio, por eso yo lo denomino el metaproyecto. Porque es un proyecto que contiene, pero no hay nada. Lo contiene todo, pero todavía no hay nada. Por eso es el metaproyecto. Entonces eso, tú elaboras la nomenclatura, la pasas a una estructura de directorio y luego vas creando los contenidos vacíos. Lo primero que haces es eso, crear los contenidos vacíos, porque estás creando toda la estructura del proyecto, estás montándolo todo ya, desde el principio. Y luego ya empiezas a trabajar y haces los objetos. Haces el primer objeto, texto, no sé qué, texto centro, pumba. Y cuando tengas todos los elementos de esa escena, coges y los metes en la escena de rodaje. Y haces un primer rodaje un poco más avanzado, con una cámara así, y haces un render, pumba, sea como sea, y se va a sobreescribir. Y en tu Premiere ya lo vas a tener, en tu After ya lo vas a tener, en tu Premiere ya lo vas a tener. Y ya puedes sacar un render con la nueva versión del render final. ¿Alguna duda con esto? Sí. Si haces el render, sí. Tienes que hacer el render. Es la idea, claro. Claro. Pero sirve para tener toda la estructura del proyecto montada. Y cada vez que hagas un avance, ya solo tienes que darle al botón de Premiere. Pumba. No tienes que estar cambiando cosas en un sitio, metiéndolas de nuevo. Tú lo metes todo desde el principio. Y claro, al principio en ese archivo C4D no hay nada. Y al día siguiente, pues eso, hay un cubo y una cámara que se mueven. Y puedes hacer un render de previo, por ejemplo. Es decir, lo que hacemos mucho es eso. Mira, lo que hacemos mucho es... nosotros tenemos la estructura montada, ¿no? Entonces, el primer día se saca toda la estructura del proyecto. Pumba, lo sacamos todo al mogollón. El segundo día yo empiezo a construir la escena 1. Y esa escena 1, bueno, pues tiene una cámara que se mueve por el espacio, que ya hay un espacio ahí insinuado, y hago un render, ¿no? Hago un render ya avanzado. Y
y hago ese render. Entonces ese plano ya tiene un avance, ¿no? Vale, pero al día siguiente empiezo a depurar. Y a lo largo del día, los renders que hago durante el día son de animación, porque lo primero que hago es depurar las animaciones, ¿no? Entonces esos renders durante el día son de previo. Y los estoy renderizando así, de hecho de previo. Pero ya lo estoy viendo en el producto final, aunque sean de previo, a mí me sirve para ver cómo funcionan los ritmos, ¿no? Y por la noche se deja el render final renderizando, para que la mañana siguiente yo tenga una vista acabada del producto, digamos. Una cosa importante que tenéis que saber es que con las secuencias de imágenes no podéis, o sea, nosotros podemos sobreescribir siempre y funcionar de esta manera, siempre y cuando vuestros renders tengan la misma dimensión de salida. Esto es, no funciona que sobre la misma secuencia de archivos hagáis un primer render con la salida final en 1080 y a lo mejor hagáis de repente 4 o 5 frames en previo, ¿vale? Porque el After no lo entiende, el After va a dar un error. El After, cuando tiene una secuencia de imágenes que unos cuantos frames son de un tamaño y otros son de otro, por ejemplo, unos son de 1080 y otros son de 720, va a dar error. Entonces, esto es una de las cosas que sí que tenéis que aseguraros, que siempre que hacéis una sobreescritura, una iteración y consecuente sobreescritura de render, esa secuencia de imágenes tiene que tener las mismas dimensiones. No podéis combinar, porque yo al principio lo hacía y me daba siempre errores. Yo combinaba un previo de alta calidad de render en 500 para ver algunas cosas dentro de la misma secuencia, cuando a lo mejor los frames finales estaban a 1080 y el After, cuando llega ahí, dice error, no lo entiende, ¿vale? Entonces siempre que hagáis una sobreescritura, que estén en las mismas dimensiones siempre, 1080. Es que tú te olvidas, tú lo que tienes que hacer es hacer un primer archivo de Cinema, una primera configuración de Cinema con las especificaciones de proyecto correctas. Esto es... Ay, joder, ¿dónde era esto? Aquí. Con los frames por segundo en 25. Esto siempre. Entonces, lo primero es, hacemos este proyecto, digamos, fuente, el archivo C4D fuente, que me da igual ahora mismo el tiempo, porque es el fuente, y eso lo vamos a ir viendo con cada uno de los subsiguientes. Pero lo que sí que tiene que tener es el FPS a 25 y la vista con la opacidad al 100%. Y luego con las correspondientes configuraciones de render que vais a utilizar en todos los archivos de proyecto. Que deberíais tener 3 configuraciones de render de acabado en diferentes resoluciones y una configuración de render en formato final, pero en motor de render previo. El configurador de render puede renderizar con diferentes motores. El estándar, que es el más usado, el físico, que es uno nuevo, el software, el hardware y el Cineman. Esto no sé lo que es, el Cineman. Pero el software y el hardware lo que hacen es renderizar tal y como se ve en el visor. Si yo tengo el visor así activo en esta configuración y yo le doy renderízame el hardware, me va a renderizar esto tal cual. Vale, esto es para no perder tiempo cuando estáis haciendo una animación, que además esta animación, esta cabecera puede tener su tiempo a nivel de render. Esto es para que cuando jugáis, que a lo mejor ya tenéis más o menos, ya sabéis cómo es el aspecto, no os hace falta, pero estáis haciendo mejoras en la animación. Pues las mejoras de animación se hacen con el configurador de render en el motor hardware. Vale, que puede ser una copia del render final, que debería ser una copia del render final, pero que se llame render de previo, que tenga el motor de render activado en hardware. El final lo tienes en estándar, porque es un render final, y el de previo es una copia del final, pero en hardware, para meter esos avances que hagáis en animación, para ver cómo os quedan, porque esto lo renderizáis, le dais clic, sobreescribir la secuencia, os vais al After o al Premiere y ya estáis viendo cómo os queda.
pero ya lo veis en el conjunto del producto final, ¿no? Esto tiene un problema, vale, un problema que tiene esto es que los renders de hardware no entienden los IDE buffers, los IDE object buffers. Es decir, entonces, si hacéis una máscara, si tenéis máscaras en el render final y de repente hacéis un render de previo para ver las animaciones, no vais a ver las máscaras, porque todo esto que hay aquí no lo interpreta, no es capaz de interpretarlo a nivel de máscara. Es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Vale. A ver, comentarios, opiniones. ¿Alguna opinión? ¿Os parece complicado? Laborioso pero muy eficiente. Eso desde luego. Pero es que además tú vas a ver tu producto de otra manera, porque constantemente vas a tener el producto final, el render final, actualizado con cambios. Y vas a poder observar cómo funcionan esos cambios en el conjunto de todo, y lo vas a poder hacer de manera casi interactiva. Vale. A ver, ¿alguna duda? ¿Lo vamos a poder hacer? Esto está grabado, o sea que dentro de poco, bueno, a lo mejor no lo puedo subir hoy, pero habrá que renderizarlo, que tarda un montón el Camtasia en renderizar, y lo subo, y bueno, luego ya iremos trabajando con esto. Esto es una explicación un poco así, y luego hay que hacerlo, a ver, pero muy difícil no es. Resumiendo, vosotros ya tenéis la cabecera, con lo cual ya tenéis la estructura, ya tenéis los tiempos dados. Tenéis unas ideas muy referenciadas a nivel de nomenclaturas también, ya lo tenéis más o menos claro, porque os viene dado. Metemos la cabecera para analizarla estructuralmente a nivel de secuencia y plano, sabemos que es una sola secuencia. Y vamos, ¿vale? Como se ve aquí se ve que todo está por cortes. Plano 1, plano 2, plano 3... Así que ahí ya tenéis parte de la nomenclatura, secuencia 1, plano 2, plano 3, ya lo tenéis dado. Luego decidís qué plano queréis hacer. Podéis, a ver, yo quiero que en 2 de ellos haya texto y 2 de ellos haya de detalle, pero en esos de texto, a lo mejor puede haber bandas también, como aquí, es decir, a lo mejor decís, joder, yo no quería hacer los 2 de texto, sino que quería hacer uno de texto y otro de bandas. Se puede combinar, es decir, no hay que hacerlo calcado, hay que buscar que los acabados sean estos, que el aspecto sea este, tenemos cierto margen de creatividad, pero no en los tiempos sí que tienen que ser mallados, pero ya te digo, si por ejemplo tú coges y montas el plano del texto, pero querrías hacer las bandas, tú puedes combinarlo y tú puedes hacer un plano en el que tengas el texto dando una vuelta con la cámara y te aparezcan las bandas, de repente, porque te molan las bandas. O haces que la cámara a lo mejor venga con las bandas y de repente aparezca el texto. Vale, no nos compliquemos mucho, tampoco, que ya sabemos qué es lo que pasa luego. Entonces, en ese sentido se pueden hacer pequeñas innovaciones. Vale, o sea que ya tendríamos esto. Aquí ya tendríamos la estructura dada y luego lo que tendríamos que hacer después de los nombres es decir, bueno, vale, pues este plano cuánto mide, este plano que yo quiero hacer, este plano, no, espera, voy a hacerlo un poquito bien. Este plano, yo quiero hacer este plano. ¿Cuánto mide? Bueno, pues mide, dura... Vaya, pero no ponía el tiempo que duraba el plano por algún lado. 1:17. Este plano dura 1 segundo 17. Aquí lo pone.
Este dura un segundo. Aquí lo pone. Este dura 20, esto no dura ni un segundo. Vamos a tomar por datos. Vale, no dura ni un segundo. Vale, entonces aquí el Premiere ya os está dando las duraciones que tenéis que configurar en vuestros archivos. Hacéis el seleccionado, doble clic en el clip y aquí ya os aparece cuánto dura, ya sabéis cuánto tiene que durar vuestro correspondiente archivo C4D y así lo configuráis. Hacéis un listado de los objetos que queréis hacer: texto, desfile, texto, centro, texto, productora, texto, no lo sé ahora mismo, el que sea, y lo nomináis. Los objetos en la librería se denominan como OB, objeto, los personajes como PE, personaje, los escenarios como ES, escenario. Esto es más flexible que lo que yo pongo aquí. No todo el mundo trabaja de la misma manera, no todo el mundo trabaja con la misma nomenclatura. Unos trabajan con escenas, otros trabajan en inglés. Es un poco ver cómo es la cosa. Aquí, bueno, pues para hacerlo en castellano, objeto, escenario, personaje. En nuestro caso solo vamos a tener objetos y escenarios, que tampoco necesitan ser construidos necesariamente por completo en la librería. Se podrían construir en introducción. Pero tenéis que diseccionar qué cosas son elementos claros. Por ejemplo, los textos son elementos claros, los objetos de abstractos son elementos claros que sí puedes constituir como XREF, que luego meter en la escena de rodaje. Vale, y luego tenemos los C4Ds con el tiempo clavado, ¿verdad? Y hacemos un primer render con el nombre y nos sale una secuencia de RPFs vacío. Esas RPFs las llevamos al after. Abrimos el after, importar archivo, secuencia de RPF tal, pumba, guardamos con el nombre correspondiente. En edición, abrimos Premiere, nuevo proyecto, como se llama el proyecto, cabecera, lo guardamos en edición. Metemos el AEP directamente, podemos meter los AEPs. A ver. Vale, es que hay una ventana. Joder. Hay una ventana que no debe estar viéndose. Cuando importamos un archivo After al Premiere, te da una opción, lo que pasa es que no lo estamos viendo porque como tengo varias pantallas debe estar en otro espacio ahora mismo. Estoy bloqueado por esa pantalla que no veo. A ver, un segundín. Esta ventana aquí, efectivamente. La cosa que es que se me ha fastidiado.
Cuando importamos un After Effects directamente dentro del Premiere, sale esa ventana que analiza la composición del archivo After y te da a elegir qué queremos meter. En este caso, yo lo que quiero meter es la composición principal en mi caso, las láminas, que es este. Se llama de esa manera. La acepto y ahora ya puedo volver a duplicar la pantalla. Y ahora ya tengo aquí este archivo de aquí, que no es un archivo de vídeo, es un archivo de After. Y lo puedo arrastrar a mi secuencia correspondiente, que como era la de las bandas, como que debía prácticamente... Vale, no funciona al principio, porque tiene que hacer un render, porque está sacando la información del After y tiene que renderizarla. Vale, entonces, esto sería lo que haríais vosotros. Crear la secuencia de RPFs en la carpeta correspondiente de la escena de C4D, dentro de la carpeta Result, y dentro de postproducción crearíamos un archivo After con el nombre correspondiente, importaríamos la secuencia de RPFs, guardaríamos el archivo, nos iríamos a Premiere, a la carpeta de edición, proyecto de Premiere, y ahí montaríamos las correspondientes secuencias de After directamente en una estructura ya casi final, digamos. Y luego ya tendríamos la salida a medios, que serían renders en diferentes formatos. Vale, ¿alguna duda? ¿Alguna cuestión? ¿Algo a tener en cuenta? ¿Algo que digáis, a ver, a mí esto me parece regular o creo que algo, alguna opinión? Pero a ver, ¿os parece interesante algo de esto? Si funciona, mola, ¿no? Bueno, vale, pues venga, le voy a darle a esto.